Vamos a comenzar ahora con la segunda parte del tema de esquizofrenia en el máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Jaume I de Castellón, dentro de estas circunstancias tan difíciles que tenemos en estos días. Y lo que nos toca hablar en esta segunda parte es del modelo antropológico. ¿A qué nos referimos con el modelo antropológico? Pues la idea más sencilla de entender sería que a lo largo del tiempo de la evolución ha habido una evolución en el sistema nervioso que ha generado un aumento de nuestras capacidades cognitivas, un aumento en nuestras respuestas conductuales para tener más flexibilidad, para adaptarnos al ambiente. Y eso nos ha dado capacidades extraordinarias como el lenguaje, como la capacidad de anticipación, que nos da la idea de la trascendentalidad, como la creatividad, pero al mismo tiempo nos han dado el riesgo de sufrir consecuencias de estas nuevas capacidades. Y dentro de estos está el riesgo de sufrir psicosis y esquizofrenia. En realidad este esquema general fue ya profetizado hace mucho tiempo por quien es mi principal héroe intelectual, Charles Darwin. En la primera edición del Origen de las Especies, en el último párrafo, Charles Darwin escribía: en un futuro lejano se abrirán campos para investigaciones muy importantes. La psicología estará asentada en nuevas bases, la adquisición gradual de cada capacidad mental, y se hará la luz en el origen del hombre y su historia. Lo que venía a decir Darwin es que aquí tenemos dos primates. Uno de ellos, los dos están mirando lo mismo, una hoja, pero solo uno de ellos es capaz de hablar de lo que está viendo. Solo uno de ellos tiene un lenguaje hablado y por tanto solo uno de ellos es susceptible de tener trastornos del lenguaje. No podemos tener trastornos de una función que no tenemos. Igual que no podemos para tener un déficit de algo, primero tenemos que tener la función. Así que tener la adquisición del lenguaje nos da la posibilidad de tener trastornos del lenguaje. Y el lenguaje y el pensamiento es una parte esencial y nuclear de lo que llamamos psicosis o esquizofrenia. En realidad, esto ya fue también muy bien sugerido por un clásico alemán, Klaus Conrad, que en el año 1957 dijo lo siguiente: si por último aceptamos que la enfermedad, la esquizofrenia, afecta al núcleo central del vivenciar, a lo que diferencia al ser humano del animal, entonces obtenemos una indicación de dónde debe buscarse el sustrato de alteración. Debe tratarse de una modificación funcional de aquellas partes de la organización cerebral por las que el cerebro humano se distingue del cerebro de los primates superiores. Esto es, de aquello que es especial propio del ser humano. En tiempos de Conrad, hacer esta investigación era complejo, pero ya se empezaba a hacer. ¿Y qué sabemos respecto a las diferencias anatómicas, lo que diferencia al cerebro humano del cerebro del chimpancé? Bueno, pues sabemos que hay diferencias macroanatómicas. Tenemos un cerebro mayor en tamaño y tenemos un cerebro también mayor en áreas concretas, no solamente en el córtex frontal, sino también en áreas de asociación y también en áreas específicas de la respuesta emocional como la amígdala, en áreas de coordinación como el cerebelo, igual que tenemos una mayor lateralización cerebral. También tenemos diferencias microanatómicas con el cerebro del chimpancé. Tenemos una disminución relativa del número de neuronas motoras. Tenemos un aumento de las neuronas de axón corto, un aumento del número de células gliales y una mayor dimensión de las columnas verticales en la región temporal. Es decir, que
sin tener un área específicamente humana, sí que podemos encontrar algunas diferencias en general ya a este nivel, tanto macroanatómico como microanatómico. Pero lo más importante no es tanto las diferencias desde el punto de vista anatómico, sino sobre todo las diferencias funcionales. El cerebro humano tiene un tiempo de desarrollo mucho mayor que el cerebro de un chimpancé. El cerebro de un chimpancé termina de madurar a los 4 años y el cerebro humano tarda en terminar de madurar unos 20 años. Ese mayor neurodesarrollo es el que permite un mayor tiempo de aprendizaje, una mayor neuroplasticidad, y es el que nos da una facilidad para almacenamiento de software. El primer software que metemos es el software precisamente de un lenguaje concreto, y es el que explica también tanto nuestras capacidades como todos los problemas que llamamos problemas del neurodesarrollo. Hay que señalar, por ejemplo, como dato de interés, que el área de Broca, que en los humanos está claramente relacionada con la función del lenguaje y que una lesión en esta área produce una dificultad, una imposibilidad del habla, en el chimpancé está dedicada al movimiento de las manos. Y eso pues sugiere que esas motoneuronas que estaban dedicadas a la manualidad fueron dedicándose a las cuerdas vocales, es decir, que hubo una plasticidad a lo largo del desarrollo para la importancia que tenía la vocalización y la emisión de diferentes sonidos en los humanos con respecto a nuestros primos hermanos los chimpancés. Bueno, todas estas teorías o estas diferencias fueron el primero que intentó hacer una explicación muy compleja, pero dentro de los datos empíricos, fue Tim Crowe, allá empezó sus primeras teorías en 1992-95, y él basaba su hipótesis, que era bastante especulativa, pero muy, muy atractiva, en la diferencia en la lateralización cerebral y en las diferencias concretamente en algunas alteraciones en el cromosoma Y y en el cromosoma Y con respecto al cromosoma X. Sin entrar en los datos genéticos de la teoría de Tim Crowe, la frase que define más su hipótesis es que la psicosis era o es para Tim Crowe el precio que pagamos por el lenguaje. Bueno, ¿qué tenemos realmente de datos actuales que puedan apoyar todas estas especulaciones o hipótesis sugestivas, pero hay algún dato reciente? Bien, este es un trabajo del año pasado, publicado en la revista Brain, y es uno de los trabajos más significativos que se ha publicado de este tema. En este trabajo se hace una primera diferenciación entre la conectividad cerebral con técnicas de neuroimagen entre pacientes esquizofrénicos con sujetos control, y se ve que hay unas diferencias. Pero lo más importante es que luego ven las diferencias también con las áreas específicas del chimpancé, es decir, que las que nos diferencian a los humanos del chimpancé. Y encuentran que justamente esas áreas que son específicamente humanas son las mismas áreas, esa conectividad específicamente humana, son las mismas que están relacionadas con la esquizofrenia. O sea que este es el dato más reciente, pero también más sólido, para decir que las hipótesis de Conrad eran acertadas, por lo menos en los estudios que tenemos actualmente. Y hay muchos otros datos. Este es simplemente el último trabajo. Yo lo he traído porque es, yo creo, muy interesante, pero hay muchos otros datos que apuntan a que estas áreas específicamente humanas relacionadas con esa conectividad entre el temporal, el sistema límbico y también en parte áreas del frontal, son las que están implicadas o nos hacen humanos, pero también las que nos pueden predisponer a la psicosis. Todo esto de lo que estamos hablando es
del cerebro. Pero ¿qué pasa con los genes? En realidad, lo que construye un organismo es la genética en la interacción con el ambiente. Y en el 2001 ocurrió un hecho trascendental para conocer la naturaleza humana. En el 2001, hace ahora 19 años, se secuenció por primera vez el genoma humano. Y esto fue un hecho que cambió toda nuestra visión de la genética. Yo recuerdo los primeros estudios que hacíamos de genética a finales de los años 90, todavía se pensaba que el genoma humano tenía más de 100.000 genes. Hoy sabemos que son unos 23.000. Pero lo interesante no es solo lo que pasó en el 2001. Lo interesante ocurrió 4 años después, en el 2005, cuando se secuenció el genoma del chimpancé. ¿Por qué? Porque eso permitía comparar el genoma entero del ser humano con el genoma del chimpancé, de nuestros primos hermanos, y entonces poder decir realmente qué genes hacían que nos diferenciaban, si sabíamos que eran solamente un 1,5% de diferencia entre el chimpancé y el humano, pero ¿dónde estaba ese 1,5%? Lo primero que hay que decir es que en contra de las hipótesis, esos genes que nos diferencian, que son genes de selección positiva para los humanos y que nos diferencian del chimpancé, no son genes que se expresen en el cerebro, sino que están relacionados con el sistema inmunológico, con la respuesta autoinmune y con otros mecanismos no directamente implicados en el sistema nervioso. Pero hay un número reducido de genes que sí están implicados con la regulación en el sistema nervioso y que, al ser genes reguladores, tienen una importancia capital y que ya empezamos a conocer bastante bien. ¿Cuáles son estos genes que nos hacen humanos? Sobre todo, que nos dan nuestras capacidades cognitivas. Bueno, hay 3 genes que se han descrito en los últimos 10 años como fundamentales en esta comprensión de la naturaleza humana, desde la perspectiva de la genética molecular. El ASPM, que es responsable directo del crecimiento cerebral y que una mutación en este gen produce una microcefalia. El gen AR1, que es responsable directo del neurodesarrollo, y el gen FOSP2, que es responsable en parte, de la capacidad del lenguaje. Nosotros llevamos mucho tiempo dedicados no solamente a haber publicado los primeros trabajos o libros sobre el enfoque evolucionista en psicopatología. El primer trabajo fue en el año 2000 con evolución cerebral y psicopatología, hace ahora 20 años. Luego, en año 2005, junto con Camilo Cela Conde, con la profecía de Darwin, y luego en el año 2010 con la teoría de la evolución en la medicina. Aparte de haber conseguido estos libros, hemos sido los primeros que hemos intentado hacer una implicación de estos genes que son específicamente o que nos caracterizan como humanos, investigar qué pasaba con estos genes en la esquizofrenia. Y hemos hecho unos estudios sistemáticos de dichos genes en población de esquizofrénicos. En algunos casos con resultados positivos. Sobre todo, al que me voy a referir aquí en concreto es al FOXP2. En la historia del FOXP2 hay que decir que comienza con el estudio psicológico de una familia inglesa, que es la familia Cae, que tenía en 3 generaciones miembros de esta familia padecían un trastorno del habla muy peculiar que consistía en una alteración en la capacidad de verbalizar correctamente cometían errores gramaticales. Los que están en más oscuros son los afectados. Y con un genograma de este tipo,
uno sabe perfectamente que está ante una enfermedad que tiene donde hay una mutación que se transmite de generación en generación. Pero se tardó, fijaros que esta publicación fue en 1990, sin embargo, en ese momento todavía la genética molecular estaba desarrollándose y se tardaron 11 años en encontrar dónde estaba la mutación que era responsable de este trastorno del habla. Esa mutación se encontraba en el cromosoma 7 y el responsable era el gen FOSP2, que es un gen regulador que se expresa no solo en el cerebro, también en otros órganos, y que todos los miembros afectados de la familia CAE tenían una mutación concreta en este gen. A partir de ahí, el interés por el gen FOSP2 ha sido muy grande en muchos aspectos. Lo primero que se hizo fue investigar de qué forma este gen estaba también conservado o no en otros primates. Y lo interesante, y esto es el grupo que ha trabajado más en paleogenética y en genética comparada, ha sido el grupo de Max Planck con Svante Pääbo, y ellos encontraron que precisamente es un gen que había sido muy conservado a lo largo de millones de años, pero que hace 200.000 años, aproximadamente cuando se supone que aparece nuestra especie, el Homo sapiens, ese gen sufre 2 mutaciones. Y es donde se supone que puede aparecer nuestra capacidad como Homo sapiens o como especie y nuestra capacidad de lenguaje. Por lo tanto, estamos ante uno de los genes candidatos para explicar más nuestra naturaleza humana. Uno de los trabajos más bonitos que yo he visto en este campo, aunque ya es un trabajo tradicional, es del año 2009, es el trabajo que también llevaron a cabo el grupo de ENAR, también de la Max Planck, y lo que hicieron fue introducir la mutación humana del gen FOSP2 en ratones, consiguiendo que estos ratones no solo sobrevivieran, sino que pudieran tener descendencia, y entonces podían estudiarlos en todos los niveles, a nivel conductual, y luego, sacrificándolos, pues estudiaban también anatómicamente, neuroquímicamente, etc. Entonces, ¿cómo eran los ratones que tenían que habían introducido este cambio genético, los habían humanizado con el gen FOSP2? Pues estos ratones tenían cambios en la vocalización. Sabéis que los ratones emiten ultrasonidos para llamar a la madre, pues tenían cambios en estas vocalizaciones de ultrasonidos, tenían cambios en la actitud exploratoria, tendían a ser más curiosos, a buscar más en territorios nuevos, y luego a nivel neuroquímico también tenían cambios en los niveles de dopamina y los cambios también en los árboles dendríticos de los ganglios basales, que son claves para la coordinación motora. Y la coordinación motora es clave para las funciones tanto de las habilidades manuales como del lenguaje. Bueno, como os he dicho, nosotros hicimos los primeros trabajos de FOSP2 en la esquizofrenia, encontrando alguna diferencia significativa en algunos polimorfismos con este gen en pacientes. Y otros autores han replicado en una muestra china estos hallazgos, y también se han encontrado datos significativos relacionando la genética del FOSP2 con la neuroimagen. Nosotros acabamos de enviar un trabajo también que combina estudios post-mortem de la expresión del FOSP2 en estudios en vivo de las concentraciones de la sustancia gris de las variantes de este gen. Y lo interesante es que los datos de expresión post-mortem en las variantes de este gen coinciden con los datos en vivo. Es decir,
que aunque y también vemos diferencias entre pacientes y controles. Lo que estamos diciendo es que en realidad es una pista distinta a la clásica de los neurotransmisores, a la clásica de la dopamina, para investigar el origen no solo de la esquizofrenia, sino de las capacidades cognitivas humanas. Os recomiendo dos libros, uno un poco más clásico que no está traducido, que es La explosión de hace 10.000 años, que explica cómo aparece la civilización y los cambios genéticos que hay desde hace 10.000 años hasta la actualidad. Y otro más reciente, precisamente de Svante Pääbo, que es cuando hicieron toda la genómica del Neandertal. Había toda una polémica en la paleontología sobre hasta qué punto el Homo sapiens se había cruzado o no con el Neandertal. Hoy en día la paleogenética ha dado respuesta a esto y sabemos que no toda la humanidad, pero sí los europeos y parte también de los eslavos, tenemos un 3% de genes del Neandertal, es decir, que sí que hubo cruzamiento entre neandertales y Homo sapiens. Y bueno, se ha especulado si esto permitió la explosión simbólica, pero hay que recordar que hubo explosión simbólica también en otra parte de la humanidad que no tuvieron esta combinación con el Neandertal. Por lo tanto, esto abre nuevos campos, pero también nuevas interrogantes. Fijaros que ya más recientemente la paleogenética está cambiando toda la perspectiva, porque podemos estudiar no solamente campos de diferencias de secuenciación del genoma, sino también de expresión, y se está identificando Antonio Pardiñas, un valenciano que está trabajando en Cambridge y que está haciendo un trabajo magnífico sobre la paleogenética relacionada en concreto con trastornos neuropsiquiátricos. Y también aquí tiene distintos estudios donde demuestra que esos genes de selección positiva pueden estar directamente relacionados con la esquizofrenia. Otro estudio, que en este caso tiene que ver con cambios en la expresión, nos demuestra, es un estudio reciente del año 2019, que demuestra que las regiones del genoma del Homo sapiens que han sufrido cambios en metilación están relacionadas con los cambios que se encuentran también en la esquizofrenia. Es decir, que todo esto nos está apuntando a un nuevo camino que lo interesante es que une la búsqueda de la naturaleza humana con la búsqueda del origen de la esquizofrenia. Este hecho de ver la psicopatología desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva evolutiva no es, por supuesto, únicamente aplicable en la esquizofrenia. Hace 9 años tuvimos una reunión en Alemania que nos convocó Martin Brunn para intentar expandir la idea de que era necesaria una visión antropológica y una visión desde la teoría de la evolución para comprender la psicopatología. Os mandaré a este artículo, os lo pasaré en PDF, porque creo que ahí veréis cómo no solamente en la esquizofrenia, sino que tener una visión antropológica puede ayudarnos en la comprensión de las fobias, en la comprensión de la depresión, en la comprensión de la ansiedad, en la comprensión de los trastornos adictivos. Es decir, es una visión que, en mi opinión, es un marco muy importante de integración. Es el marco que permite precisamente combinar la perspectiva biológica con la perspectiva individual, con la perspectiva familiar y con la perspectiva de la antropología social. En realidad es muy necesario hoy en día tener una visión integradora y no separarse en una visión estrictamente psicosocial o estrictamente médico-biológica. Esta es lo que yo he propuesto en el libro que publiqué en el 2016 sobre tratar la mente o el cerebro,
y es lo que me gustaría transmitiros como mensaje. Solo un recuerdo de que está tiempos pasados, hace 14 años, con Tim Crow, con Martin Brun y con Jonathan Barnes en la reunión de Davos sobre el Congreso Internacional de Esquizofrenia. Me gustaría terminar esta segunda parte con una frase de un gran fisiólogo inglés que resume toda la filosofía de lo que he intentado transmitiros en esta pequeña charla. Zeki dice: algunas de las características de nuestro cerebro, que son la base de nuestro enorme éxito evolutivo, puede que sean también el principal origen de nuestras mayores desdichas. Nos vemos en la tercera y última parte.